Gracias por seguir con nosotros. Continuamos aquí con nuestro invitado Óscar Flores Morales, licenciado en Economía por la UNAM. Y bueno, nos está explicando de lo que tenemos que esperar nosotros como ciudadanos en este próximo debate que lo viviremos en pocos minutos. Óscar, y hablemos también del tema central de este debate entre los aspirantes a diputados dentro del Distrito 24 de Iztapalapa y es pues la seguridad pública. Está abandonada, nos hace falta reforzarla, tendríamos que cambiar algunos aspectos con respecto a la manera de llevarlo para poder conseguirla. Sí, yo creo que la problemática principal de la ciudadanía actualmente, más allá de un tema, por ejemplo, hablando del tema del agua que es característico de Iztapalapa, el tema de la seguridad. Sí. Se han notado últimamente que la percepción de seguridad ha aumentado, pero no es una percepción solamente, en realidad los datos ahí están, ¿no? La violencia, el clima de violencia en la ciudad, lamentablemente está a la orden del día, entonces nuestros candidatos tendrían que dar propuestas para ver cómo solucionar desde dos perspectivas, creo yo. Uh-huh. La perspectiva de prevención, ¿no? O sea, es fundamental atacar las causas de la violencia, y la otra parte, pues sí, mejoramiento y la eficacia de quien se encarga de dar seguridad a la ciudadanía, vaya. Uh-huh. ¿A qué voy? Yo no creo que con más policías se ataque el problema, pero una policía eficiente y capacitada, yo creo que, y implementar tecnología, pues yo creo que podría abonar. Justamente los candidatos tendrían que enfocarse a esas propuestas de cómo podemos eficientar el trabajo de la policía. Claro. Tú hablas también de un tema que es fundamental y es la prevención del delito, pero en realidad, ¿qué es lo que tendríamos nosotros que exigirle a las autoridades con respecto a este tema? ¿Cómo es que se puede prevenir el delito dentro de un distrito como el que estamos hablando ahora? Bueno, a los que estarán en el primer congreso de la ciudad les va a tocar legislar. Ya tienen que legislar a favor, por ejemplo, de mayor educación, y me refiero a más infraestructura. En este distrito y en toda la ciudad, al final de cuentas, son congresistas de la Ciudad de México. Entonces tiene que haber mayor infraestructura educativa, mayor oferta educativa, fortalecer justamente también la recuperación de espacios públicos. Creo que es vital para que los jóvenes, en este caso, desarrollen sus actividades deportivas, culturales, artísticas, y justamente es otra medida de prevención del delito. Entonces, ahí es donde tienen que tener mano los de que estarán en el primer congreso de la ciudad, ¿no? Claro. Etiquetando recursos, llevando y observando que estos se apliquen, porque esa es otra cosa muy importante, ¿no? No solo es etiquetar y gestionar, sino también tienen que garantizar que lo que están haciendo ellos en el Congreso se vea reflejado en la sociedad, ¿no? Porque a veces nos sentimos como desconectados la gente, lo vemos en las calles, con nuestros representantes populares, ¿no? Que más allá de una voz, también son servidores públicos al final de cuentas, y también muchos de ellos son vecinos nuestros, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Con respecto a las propuestas que pues, nos han brindado los diferentes candidatos, pues están las propuestas, en algunas ocasiones nos explican y nos dicen el cómo es que las van a llevar a cabo, pero ya que están ellos, que ya llegaron, pues las propuestas quedan ahí en un papel, ¿no? Y no se llevan a cabo. Así es, y esa es la otra función que tendríamos que alimentar por parte de los que lleguen al Congreso de la ciudad, que no despeguen y no dejen de tener contacto con la gente, ¿no? Sí. Es importante la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y la ejecución, y es importante que estén en contacto con ellos, ¿no? Que les estén informando qué están haciendo. Ahora, también hablamos del rescate de las áreas públicas, de los espacios públicos, y yo quisiera que nos des un panorama dentro de este distrito, el 24 en Iztapalapa. ¿Los espacios públicos se encuentran también abandonados? ¿La gente no los utiliza? De hecho, te debo comentar que es un distrito que tiene pocos espacios públicos, ¿no? O sea, comparando con otros distritos en Iztapalapa, que en uno tenemos Sierra y en otro tenemos el Cerro de la Estrella, esta zona de Iztapalapa, o este distrito del 24, no tenemos un gran pulmón que podríamos rescatar. Tenemos parques, sí, que hay que darles rehabilitación y mantenimiento, pero no tenemos un centro que podamos explotar como tal, ¿no? Pero sí, yo creo que los espacios públicos, los pocos que hay, pues se tendría que dar mantenimiento, y ahí viene la función, más allá de una alcaldía, porque el candidato que llegue de este distrito, del partido que sea, tiene que hacer un buen trabajo con la alcaldía para justamente lograr que estos espacios públicos se puedan recuperar y puedan permanecer para el beneficio de la población. Tú hablas de un trabajo en conjunto entre tiene que ser importante. Alcaldes. ¿Por qué razón? Explícanos, ¿no? Óscar. Es importante porque a veces la división de colores
que no tendría que ser así, ayuda a que no se logra avanzar en el bien común, ¿no? Y yo creo que es importante y fundamental que quien llegue al Congreso de la ciudad legisle a favor de la ciudadanía en contacto y en coordinación en lo que puedan ayudarse con la alcaldía. Digo, al final todos somos habitantes de ese distrito y padecemos los mismos problemas, ¿no? Claro está. Y al fin del día, como tú dices, los colores no deberían de importar. El simple hecho es que esas propuestas o que se ataquen las problemáticas reales de la población, ¿no? Que viva en este distrito o en la Ciudad de México en general, ¿no? Así es, yo creo que hay que ver más allá de colores. Somos habitantes, en este caso de Iztapalapa, y bueno, no tendría que pesar el tema de los colores. Entonces hay que localizar las problemáticas fundamentales. Tú comentábamos hace rato el tema de movilidad, el tema del agua, el tema de la inseguridad. Creo que son prioridad para esta zona de la delegación de este distrito. Los candidatos deben de llevar propuestas muy bien definidas, pero sobre todo quien llegue debe tener un plan de acción muy viable, ¿no? Porque a veces nos venden promesas que lamentablemente a veces son muy difíciles de cumplir, ¿no? Sí, o que no están en capacidad de ellos, ¿no? Así o sea, es. Desde ahorita el tema de seguridad pública, ¿no? No es un tema que ni siquiera a las delegaciones les compete, ¿no? Claro. Lamentablemente está centralizado. Pero bueno, ya hubo regulación en la Constitución de la Ciudad de México, donde también ya existe otra figura que son los concejales, ¿no? Que se te van a tener que apoyar también de la mano de los que lleguen al Congreso de la Ciudad de México. Claro está. Y si quieres, haciendo una pequeña pausa, regresamos y tocamos este tema que también creo que es importante que todo el mundo lo conozcamos. Tenemos que hacer un pequeño cortecito, no se despegue, regresamos con mucho más aquí en esta transmisión especial 2018, elecciones.